La pregunta que les hacíamos antes de estos consejos tenía que ver con que vamos a recibir a alguien que durante mucho tiempo fue una cara muy conocida de Tres Cruces, pero que seguramente antes había trabajado muchísimos años más en el métier, es decir, en el tema del transporte de pasajeros. Y hablamos de Honda porque él acaba de editar un libro que se llama Honda, del esplendor al fracaso. Estamos hablando de alguien que, no sé antes, me lo va a decir él ahora, en Tres Cruces era el mandamás, el número uno, el gerente general, el dueño, el no sé cuánto, de la torre de control. No, que Torres era el que manejaba la torre, era muy gracioso, claro. Pero ahora pasa con otros nombres, sí. ¿No? No es el único ¿De qué otra forma podía llamarse sino Osvaldo Torres, siendo lo que era de la torre de control? ¿Qué tal, Osvaldo? Gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes, muy amables. ¿Cómo se te ocurrió esto? Bueno, yo empecé a escribir este libro antes de mi primer libro que publiqué sobre Tres Cruces, y hice una pausa porque ameritaba en aquel momento, yo estando en actividad. ¿Es este el libro? Exactamente. También lo podemos mostrar tal vez. Dale, sí, exactamente. Y suspendí la escritura de este libro para concretar el de Terminal en Alerta. Y bueno, una vez que cumplí con esa misión, me decidí a terminar el libro sobre Honda, que era un desafío personal que yo me había impuesto, si bien el mismo día que abandoné, el último día que abandoné las instalaciones de Honda, se reforzaron en determinado momento de mi carrera laboral, donde 10 años después de que la Honda había desaparecido, a raíz del intento con otro ex compañero de Honda de preservar la memoria de Honda, sufrí una especie de acoso de parte de, en fin, de gente que de alguna manera, supongo yo que podría haber tenido algo que ver con el cierre de Honda en su momento y que le molestaba que nosotros lo único que queríamos hacer 10 años después de la desaparición de Honda era preservar la memoria. ¿Qué hacías vos cuando desapareció Honda, en Honda? Yo cuando desapareció Honda era subjefe de la sección pasajes al interior. O sea que sabés bien del proceso que lo llevó de esto a esto. Bueno, sí, el libro es un relato personal, una visión en retrospectiva, digamos, de todos los hechos que determinaron que la empresa terminara colapsando, ¿no? Es un relato cuasi cronológico, respaldado por, más que nada por artículos de prensa de la época. Yo hice un seguimiento, o sea, retrocedí en el tiempo, me remonté a aquellos años, a los meses finales de Honda, y fui recabando e interpretando los hechos. En definitiva, el objetivo del libro es que el lector saque sus propias conclusiones de ¿por qué? Cuáles fueron las razones y quiénes fueron los protagonistas que participaron en aquel momento en los hechos que lamentablemente condujeron a la empresa al cierre. Como en casi, perdón. Sí, no. Como en casi todos estos casos no hay una sola causa. No, de ninguna manera. Ni dos ni tres. No. Lo que sí yo escuché es que se empobreció tanto Honda y se liquidó Honda, mientras que los directores todo lo contrario. Bueno, eso es relativo porque algunos directores vieron comprometido su patrimonio. Patrimonio, ¿no? Incluso hay un episodio donde 3 directores en determinado momento crítico, para obtener un préstamo para poder pagar los sueldos, comprometieron su patrimonio y lo perdieron. Mira. Entonces eso no es cierto. No, desde mi perspectiva no hubo enriquecimiento. Pienso que algunos incluso terminaron igual que la Honda. Sí. Quiero hacer unas preguntas. Pongamos en contexto, ¿Honda de qué año a qué año? Bueno, el proceso de formación de Honda también no es una cosa inmediata, porque hay que remontarse al año 1925, cuando Eloy Hugo Peraza comienza a ser, siendo empleado de la Corte Electoral, empieza a hacer viajes entre Montevideo y Colonia y aledaños en una cachira, en viejo Se forno. podría ser el antecesor. Claro, después en el año 35 había varias empresas que competían incluso en forma violenta por disputarse los pasajes, hasta que forman una cooperativa. Primero la cooperativa, después en el año 40
una sociedad anónima parcial, y en el año 47 se redactan los primeros estatutos de lo que sería la sociedad anónima integral, ¿verdad? ¿Onda qué quiere decir? Organización Nacional de Autobuses Sociedad Anónima. ¿Y hasta aquí, y el año que cierra cuál es? Bueno, el cierre de Honda es también un proceso, o sea, desde mi perspectiva el cierre de Honda comienza cuando el 13 de mayo del 91, por una decisión judicial bastante polémica, se le rematan los 20 primeros autobuses más los mejores que tenía. Después, el 12 de julio de ese año, tras ser intimada varias veces para restaurar sus servicios, en el momento donde se estaba generando una huelga general de sus trabajadores, el gobierno de la época decreta la caducidad de los servicios de Honda, que también fue algo que para algunas bibliotecas no estuvo ajustado a derecho. Después de eso, el 1 de agosto, el personal, a instancias del sindicato, grave error de mi parte, desde mi punto de vista, aboga porque todo el personal fuera al seguro de desempleo de manera de cobrar algo, dijeron, sin darse cuenta que con eso estaban sentenciando el cierre de la empresa. Y por allá, por octubre, una decisión judicial decreta la liquidación judicial de la empresa, que también es algo que podría ser cuestionado desde el punto de vista jurídico, pero eso sería materia de expertos. Es extraño o increíble o no, digo, hay que conocer el tema por dentro, los principales jerarcas de todas las empresas de transporte colectivo del Uruguay, Osvaldo, dicen que gracias al gobierno de la calle Herrera y a la intendencia de Tabaré Vázquez, el transporte colectivo revivió en la década de los 90 cuando venía en una debacle total, casi todas. Bueno. Ahí alguien le sacó el banquito a Honda, entonces, ¿no? Sí, yo tengo una interpretación personal de los hechos que la establezco en el libro. Que no conviene contar todo, si no la gente no lo va a comprar. Seguramente. Esto es como Titanic, ya sabemos cómo termina. Seguramente, sí, pero se alinearon los eventos de manera negativa. Ajá. Para que pasaran las cosas que pasaron, ¿no? Pero en definitiva, en ninguna parte hubo voluntad real. Los actores políticos de aquel momento y otros protagonistas exhibían un desajuste entre el discurso y la conducta, ¿no? O sea, ¿sí? Frente a los medios demostraban una preocupación ficticia frente al dramático destino de 1.300 familias, y en los hechos obraban de otra manera. O sea, no hubo ninguna consideración para con los trabajadores de Honda, al extremo que terminamos sin cobrar un peso, ¿no? Apenas rescatamos algo de haberes impagos, en fin. Ajá. Fuimos los únicos y más directamente perjudicados. Y eso que Honda cumplía, además de ser un negocio, cumplía un rol social impresionante, ¿no? Pero tan impresionante que yo no sé si algún día algún otro medio o alguna otra empresa lo llegó a cubrir. Yo creo que el Uruguay tiene una deuda con Honda, que es no haberle reconocido que en poco más de 50 años todo lo que la Honda hizo por el país, ¿no? Sí, sí. O sea, desde abrir carreteras, poner dinero para que se construyera, la infraestructura del Puerto Colonia, las termas del Arapey, las cabañas del Tío Tón, el Parque Andresito en La Paloma, el parador del Cerro San Antonio en Piriápolis, la función social, los horarios. Los horarios se ajustaban a había horarios que era una bañadera de gurises de escuela. Sí. No llevaba ningún pasajero, no cobraba nada, iba y venía. Sí, esa es la realidad. Entonces, bueno, en algún momento supongo yo que la Honda va a tener que tener algún tipo de reconocimiento, porque a veces se produce esta voluntad de desconocer porque había cierta antipatía en aquel momento de los actores contra determinados protagonistas de la empresa, ¿no? Contra los directores o jerarcas, pero la empresa estaba por encima de eso, ¿no? Entonces... ¿Tenés idea cuántos coches llegó a tener? Y 220, 240 más o menos. Hay un listado por allí, donde prácticamente se describe uno por uno, ¿no? Pero yo estimo que anduvo allí, ¿verdad? Con el motor, el coche emblemático que era el Camello. El GMC. ¿Por qué se eligió ese modelo? Bueno, hay una anécdota, en el libro está redactada, que también no hay documentación que lo acredite, pero dicen que bueno, que otra empresa había importado el primer GMC y la Honda hizo presión para
adquirir ese modelo con la promesa de que iba a comprar mucho más que la otra, ¿no? Después hay otra que es más creíble, que fue una gestión propia, institucional de la empresa, que fue a buscar esos coches, ¿no? Miguel. Sí. No, yo del plano político no, yo era usuario y era medio fanático de los ómnibus en sí mismos, ¿no? Entonces vi hasta el día de hoy vi la evolución que tenían con los Centellas de Plata, después con los cuando trajeron los más modernos, los galpones, que fue una revolución, que era la columna vertebral, y después para mí el error fue cuando, no error de Honda, ¿no? Sino que cierra la General Motors, la división ómnibus, seguro, y ahí compran otros modelos, ¿no? Y ahí compran los alemanes, los 303, que es muy bueno, y los otros, los TCM, que gastaban combustible como una locomotora, ¿no? ¿No? Entonces ahí el costo operativo era altísimo, entonces parece haber sido un error técnico. Bueno, ese fue uno de los errores de los... Y está la tablita en el medio, bueno, también, un montón de... Sí, porque cuando Honda inicia los trámites para hacer la última importación de 20 Mercedes 303... Excelentes, en el año 82, principios del año 82, gobierno cívico-militar, la empresa va y consulta al gobierno qué garantías tenía, qué certezas tenía de que el dólar no se iría a disparar. Entonces un jerarca de la época imprudentemente dijo que era más factible que llegaran los marcianos a que hubiera una devaluación, y finalmente los marcianos llegaron. Y ahí se fue la deuda, se cuatriplicó. Se triplicó, o sea, se agregó ya a un pasivo que arrastraba la empresa como producto de errores en la inversión de inmuebles improductivos, y en fin. También se habló de sobreprecio, que la empresa compró algunos inmuebles con un precio no ajustado a la realidad, como que de repente pudo haberse beneficiado a alguien, seguramente algún jerarca de la empresa. No hay documentación que avale lo que estoy diciendo, ¿no? Hay muchos mensajes que están llegando. El coche es de Honda GMC, que creo que lo dijo el profe, con motores Detroit. Detroit. Dice, yo viajé varias veces en Honda a Jung, y una vez lo hice a Buenos Aires, interminable el viaje, dice. Qué hermoso recuerdo, el otro, el anterior. ¿Y este de qué año será? No, esos son los primeros, ¿Qué hubiéramos hecho los estudiantes universitarios del interior sin Honda? Exacto. A pesar de que era más cara, que el tren era más rápida. Por Ruta 5 me encantaba parar en Florida a tomar un café. Inolvidable Honda en la Plaza Cagancha y la cantidad de ómnibus cuando las vacaciones. En el interior llevaba escolares de un pago al otro pago, sin llegar a Montevideo. Y que haya sido la especie de rodoviaria, me sale por Brasil, por portugués, pero que lo que hoy conocemos por Tres Cruces, que haya sido la Plaza Libertad, es como muy loco. Es imposible pensar. Sí, la Plaza El Honda, decían los argentinos. Perdón, en la otra ochava estaba Cita. En un periodo, sí. ¿Cote era el rival tradicional? Sí, fue el gran rival, porque en definitiva cuando la empresa entra en su crisis financiera, simultáneamente, y esta es una opinión muy personal, se forma un lobby o una casta de empresas que de alguna manera empiezan a generar su presión, porque empujaron ellos también. Pero nadie puede ofenderse, y para mí es una obviedad decir que el futuro del resto del sistema de transporte dependía de que Honda no sobreviviera. Claro. Entonces, un poco lo que dijo hoy Fernando, ¿no? De que revivió un montón de gente. Exactamente. Pero en definitiva, bueno, los errores propios cometidos por los propios directores, por la organización sindical, la falta de empatía de parte del gobierno de la época, en fin, todo eso de alguna manera coadyuvó para que tuviéramos el y eso que había algunos directores públicamente vinculados al Partido Nacional, ¿no? Bueno, sí. Su identificación con el Partido Nacional en determinado momento también fue una factura que los militares le hicieron llegar a la Honda en 1973, cuando se produce aquella famosa huelga general del 9 de julio, si no me equivoco. El gobierno presionó a las autoridades de Honda para que mantuvieran los servicios, y la Honda supuestamente se mostró proclive a no hacer nada. Entonces
No era fácil porque los trabajadores estaban plegados en la huelga. Sí, pero en definitiva esas fueron las primeras cosas que le molestaron a los militares, más allá que el gobierno militar también supo sacar buen partido de los servicios de onda, porque muchas veces los utilizaba y no pagaba nada. Claro. Acá me ponen, no olviden de los diarios y películas, de los cines que esperábamos cuando llegaba la onda. Sí, no solamente eso. La empresa dispuso servicios de la hora 3:30 de la mañana, diarios, a todo el país. ¿Por qué? Porque había que llevar el correo, los diarios, las carteras de banco. Perdía plata seguramente con eran los servicios. Era solo para eso. Es que en los diarios, El País, El Día, La Mañana, que eran en la época que yo viví, u otros anteriores, terminaban de editarse a las 3 de la mañana. Bueno, estaban editados a las 3. No, pero yo esto que les cuento lo viví yo. ¿En ¿El país estaba cerca por eso? ¿Cerca estaba por eso? No creo. No, porque el país en aquel momento tenía los talleres en la calle Cuarey y Soriano, por allí. Era cerca. El Día también estaba cerca, la mañana estaba allá abajo en la Rambla. No, pero se daban situaciones de que, por ejemplo, si había una interpelación, una cuestión en el Parlamento, una cuestión política, había que demorar, y muchas veces me tocó a mí hacer el turno de la noche. Y recibíamos el llamado a las 3:15, 3:20, que aguantáramos, que ya venían los camiones. Y muchas veces no podíamos, teníamos que cumplir el horario. ¿Y alguna final del mundo de Japón que terminaban a las 2, 3 de la mañana, la de Nacional del 88, debe haber generado... Entonces, esperen un poco porque si no, no sale el diario. ¿Qué ocurría? Los autobuses partían en hora, pero iban a un ritmo que les posibilitaba a los camiones alcanzarlos en el... No te puedo creer que y hacían el transbordo de diario. Como las dirigencias, iban a... No, yo diría que hasta, no quiero exagerar, pero hasta casi sin detener la marcha, abrían la bodega y tiraban los paquetes de diarios para la bodega. Qué época. Esas fuerzas extrañas, oscuras que te amenazaron cuando empezaste a juntar material, ¿volvieron a actuar ahora con el libro? ¿O todavía no? Yo iba a nombrar un gerente que conocí, pero tengo miedo de nombrarlo. Que era el sicario. De apellido Núñez. Ese gerente, el gran gerente que tuvo la empresa, Julio Jorge Núñez, que era empleado bancario y en determinado momento él llegó a la empresa para hacer una especie de auditoría y terminó siendo el gran gerente general. No hubo nadie que lo pudiera comparar. O sea, nombré a alguien para elogiar. Totalmente. Pero tenía miedo que me diga, ese es el No, de ninguna manera. Me tendría que poner de pie. ¿De quién es el papá o el abuelo? Es abuelo. Es el padre de Perla Núñez. Y es el abuelo de la ex esposa de la calle Pou. Perla es la mamá de Lorena, que yo a Lorena... Cuando nació gateaba. Suplemento de intrusos en buscadores. Pero claro, yo conocí. No, pero es interesante. Porque en la calle Pou se casa con la nieta de. Seguro. Para mí fue una gran satisfacción el día que presenté el libro, la semana pasada, la presencia precisamente de Perla Núñez. Que es la hija que... No, yo tenía una excelente opinión porque mis padres tenían agencia de viaje. Y yo trabajaba mucho. Y ella también, claro. Ella después tuvo agencia. Pero nosotros dábamos un poco de... Se llamaba Golden Tour. Claro, Golden Tour. Y nosotros que éramos Shal Tour, trabajamos mucho con los pasajes a Porto Alegre, que no sé en qué año empezaron a Porto Alegre. No, la línea Porto Alegre se inauguró, no recuerdo exactamente. En el 60, con el 10/10 en la... Fue la primera... ¿Fue antes de TTL? Porque era la competencia, tenías una brasilera y una uruguaya. El tema tiene que... ¿Viste de dónde salía? Hablando de lugares extraños, ¿dónde salía? Sí, esos acuerdos... Un túnel ahí en la pero en la misma plaza. Un túnel ahí. Del lado de abajo, un túnel ahí. Sí. Esos son acuerdos bilaterales. Honestamente no recuerdo si fue simultáneo o no. En los años 70 ya había... Sí, claro. Porto Alegre. Sí, claro. No me acuerdo... Capaz que ustedes de un aviso comercial famoso de Onda. Sí, cómo no, el del galgo corriendo. No me acuerdo. Sí, había y de los aliscafos, Alimar era de Uruguaya. Sí. Y Belte era de Argentina. Sí. Alimar tenía algo que ver. Al revés. Alimar era argentina y Belte uruguaya. ¿La uruguaya tenía alguna relación comercial o era simplemente el servicio? No, bueno, nosotros le hacíamos el servicio. Belte era una empresa aparte, igual que Alimar. Lo que teníamos el convenio de hacer el tramo terrestre. ¿Ese es el aviso?
Ese. ¿Tiene sonido, Diego? No, ese hizo los fantástico. No tiene. Ese es el 303. Sí. Claro, lo que pasa es que cuando yo empecé a viajar y llegué a Estados Unidos y vi el galgo, lo que decíamos los uruguayos y en algunos lugares también de Europa, che, el galgo de Onda. Para nosotros el galgo de Onda, porque eso es una marca. El único lugar donde Pero Greyhound es galgo en inglés, ¿no? Sí, en torno a eso también hay una. ¿Es cierto lo del dibujito? No hay nada que lo documente, pero se dice que la Greyhound habría impugnado a Onda el uso del galgo. Y entonces un directivo de la época dijo esto se soluciona muy fácilmente porque el galgo de la Greyhound es hembra. Y le pintó un apéndice debajo de la panza. Ah, eso era lo que estaba diciendo el profe. Yo. Yo no sabía que el profe yo no soy sabía. medio fanático. ¿Qué es el Greyhound? Greyhound quiere decir galgo en inglés. Claro. Pero había alguna la marca, es una marca estadounidense. La marca. Es una la empresa principal de transporte de transporte de Estados Unidos. Yo cuando fui por primera vez a Estados Unidos empecé a ver los galgos iguales. Lo que pasa es que es local. Recién me di cuenta que eran hembras. Y el profe sabía lo de. Sabía, sí, pero bueno, no quise meterme. Usted se fija en esos detalles. Porque no normalmente, pero esto me acuerdo por el debate que hubo. En el pito de galgo. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este libro, Osvaldo? Si sumamos todo, empecé a escribirlo antes que se fundiera la onda. No, fines de los 90. Después seguí con el libro de Tres Cruces. Tuve ese intento de presión estúpida, ¿no? Porque la verdad que la persona que se aproximó a Tres Cruces a reclamar que tengo yo que hablar de la onda, que me estaban poco menos que matando el hambre en Tres Cruces, ¿para qué hablar de la onda? Entonces, ahí me tuve que limitar, ¿no? Claro. Porque, ¿Y qué te llevó a decir, bueno, al diablo la presión? Y bueno, no, era jubilado. Era un desafío, era un, yo qué sé, para mí era un desafío que me impuse y no siendo escritor avesado, incluso, dificultad después para publicarlo, agradecer a la editorial Moa Demcross, que fue la que está muy lindo, asumió otras editoriales entendían que el tema no justificaba. Y los datos, lo recabaste todo tú. ¿Tuviste colaboración? ¿A alguien le dijiste, che, vos sabés que voy a hacer un libro y necesito...? La mayoría de las personas que me aportaron datos me solicitaron reserva. Bien. Pero tuviste. Sí, claro. Sí, ¿López Mena es bueno o malo en esta película? Porque lo vi por ahí el nombre. Sí, es bueno. Sí. Vengo bien, porque nombré a Núñez y a López Mena, vengo bien sin saber. Ahora vos te das cuenta... López Mena tuvo 2 instancias para poder hacer algo por Onda y no hubo. El sindicato apostó a otras opciones y en definitiva el directorio también. Bueno, y una por Pluna tuvo también. Claro. Ahora vos te das cuenta... Y otra por el puente. Pero vos te das cuenta que hay personas que prefieren estar en el anonimato. O sea, después de tantos años. Por eso te digo, después de tantos años, que un libro genere de que colaboro pero no me nombre. ¿Querés que te diga que los entiendo? Dale. No, que los entiendo. Y sí, más que Fernando que vivió unas cuantas ya. Los entiendo. ¿Algún día pensás que voy a hablar de Canal 4? Pará. ¿Quién es más grande? ¿Cucha o Onda? Pues la onda de aquel momento con la Cucha de aquel momento era 10 veces más grande la onda. La onda de aquel momento. No, estamos hablando de cosas distintas. Para mí, en mi imaginario. Una era para la ciudad. Pero en mi imaginario, Cucha era gigante y la Cucha de hoy es mucho más inmensa que la onda de aquel momento. Pero además es transporte ahora, es transporte. Pero lo que dice Gorsi, como empresa. Como gran empresa de transporte. Yo tuve la oportunidad de conversar en determinado momento con Juan Salgado sobre el tema de Onda y él me dio una respuesta cuando yo le planteé, en el libro está establecido desde el punto de vista, una de las tantas razones por las cuales la Onda se fue. Y que fue simplemente la de no mantener la propiedad de los vehículos de parte de los dueños originales. Cuando se fundó la sociedad anónima,
Es un tema ahí ese. quería preguntar, la Sociedad de Conductores y Guardas, ¿no? ¿Eso tuvo un solo acto que fue romper una huelga o siguió en el tiempo? Bueno, la Sociedad de Conductores y Guardas fue una decisión del sindicato. Yo pienso que más que nada por un tema ideológico, ¿no? O sea, el sindicato estaba más adherido a filosofías de izquierda, por llamarlo de alguna manera, y la Sociedad de Guardas estaba alineado a otro tipo de objetivos que más que nada se querían limitar a la parte laboral de Honda, ¿no? O sea, ahí hubo una serie de enfrentamientos. En el año 87 sí hubo un rompimiento de huelga. Llevábamos como casi 50 días de una huelga que para muchos era el fin de la Honda, ¿no? Incluso yo digo ahí que en algunas bodegas se festejó en aquel momento. Y sin embargo, bueno, hubo un número importante de trabajadores, entre los que me incluyo, y lo digo con mucho orgullo, rompimos aquella huelga para que la Honda sobreviviera 4 años más, muy a pesar de muchos. Osvaldo, ¿se puede conseguir en cualquier librería? Sí, felizmente ha tenido muy buena aceptación. De todas maneras, no sé, cualquier cosa, hay un número de teléfono que si lo puedo... Lo podés. 096 654 326. 654-326. ¿Hoy qué haces además de escribir? Ahora empecé a escribir una novela. Ajá. Qué bueno. ¿Trabajar en algún lugar así público? No. ¿En tu casa escribiendo? En mi etapa como trabajador ya está. Voy a cumplir 73 años. ¿Te llaman a menudo de Tres Cruces para que le orientes en algo? No, porque también evidentemente Tres Cruces festejó sus primeros 30 años. Yo fui de los iniciadores de Tres Cruces. Y me enteré por algún colega de ustedes, porque a mí nadie me llamó. Bueno, suele suceder. Suele suceder. Pero si sabré con nosotros. Es más común de lo que parece. No hay problema. De todas maneras, nadie mira para atrás. De todas maneras, Tres Cruces sigue siendo mi lugar en el mundo, en el sentido que voy cotidianamente y recibo el afecto y el cariño de toda la gente. Que eso es lo que importa, ¿eh? Ojo. 096 654-326. Está mal el número. Cambiame el... Ahí está bien. Muy bien, gracias. El bar tiene una rapidez brutal. Ese es el número. 096-654-326. De todas formas debe estar en todas las librerías. Sí, el libro se llama, ya, fácilmente se llama Honda. Sí, al interior lo mandamos no por Honda, pero lo mandamos. Sí, 096-654-326, la verdad. Me interesa decir un par de cosas más. Dime. Primero que nada, el agradecimiento a la editorial, como ya dije. Sí. Pero también tengo que agradecer a las personas que desde una posición no tan visible como la mía trabajan continuamente hasta el día de hoy por mantener viva la memoria de Honda. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, Enrique Fernández es compañero mío de Honda, tiene un blog que se llama Memorias de la Honda, que yo lo recomiendo. Que yo lo sigo. Ajá. Y después está otro ex compañero, Mario Di Buono, en el este del país, por allá por la zona de Maldonado, que periódicamente hace algún tipo de muestra, de exposición, ¿verdad?, sobre artículos. Y en el oeste está Pedrito Soruet, que él no trabajó en Honda, pero es un apellido muy vinculado incluso a los orígenes de Honda, que también... Por ejemplo, en la época del Día del Patrimonio, eso junta a todos los ómnibus que andan por allí de la Honda, hace muestras, en fin. Y concitan una tremenda atención, incluso de jóvenes que cuando la Honda cerró ni habían nacido. Claro, había un local allí por la zona del Prado que estaba vinculado a los ex empleados de Honda, me parece. Existe, sí. ¿Sigue? Bueno, no sé, la calle Villagrán creo que es. Algo de eso. Villagrán y Suárez, sí, a la vuelta de donde eran los... Suárez, ¿no era? Ahí estaba el club de Honda. Ahí estaba el club de Honda. Esa es otra historia que algún día habrá que averiguar qué pasó con el club de Honda. Villagrán, sí, creo que es Villagrán y Suárez. Sí. Bueno, allí ahora funcionan varios sindicatos. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Gracias, Osvaldo, por haber venido. Gracias a ustedes. Y a la orden.
Vamos a... Impresionante la cantidad de mensajes sobre el tema. Voy a leer algunos rápidos. Decime algunos. ¿A favor no hay ninguno? Bueno, puede ser que haya algunos, pero no los revisé. Los conductores y guardas se conocían todos los rincones de Uruguay. Un saludo a todos. Viajé de chica sentada al lado del guarda y paraba en Rosario 10 minutos. Recuerdo cuando un coche de Honda se fue de La Balsa al Río Negro, frente a Mercedes, cruzaba Fray Bento. Sí, señor. Llegué a tener un casillero a mi nombre en encomiendas, porque era la única empresa que iba a todo el país. En las inundaciones del 59 hay un hecho que un ómnibus de Honda pretendió cruzar porque había que pasar a la gente de un lado para el otro. Tragedia de Santa Lucía. Exacto. Tragedia de Santa Lucía. Y también Honda es tengo una tía que vive del Uruguay. Tengo una tía que vive en Denver y viajaba en un TMC. Hoy por hoy mensualmente la línea de TMC lo hace por 3.200 kilómetros. Bien, a ver qué más. Buenas tardes. En mi trabajo tenemos en el vestuario 3 casilleros que compraron el remate de Honda cuando me jubilé. Me lo llevó Raúl. Se extrañó Honda y cuando se ve un coche de los que hay, el ruido del motor se te da nostalgia. Sí, señor. Honda, qué maravilloso recuerdo de mi infancia y adolescencia viajando a Tomás Gonzalo, de Tomás Gonzalo a Salto. Cuando hice preparatorio aún conservo el último boleto cuando mi mamá viajó a San Carlos a ver a su madre. Pero como estos, mirá, no podría estar todo el día leyendo. Qué lindo, todo el día leyendo, no para. Tengo una cantidad de mensajes que es imposible compartirlos. Es que además en aquel momento la gente para salir de Montevideo a donde fuera iba en la Honda. Yo venía de lado con el uniforme al liceo, salía a las 6 de la mañana y llegaba 8 menos cuarto. Sí. Así. Sí. O sea, la historia mía con Honda es, nos llevaban, cuando íbamos para afuera, nos llevaba hasta casa el ómnibus. ¿Se desviaba? Sí. A todos, ¿no? Era algo extraño. Bueno, yo como agente de viajes le contraté a Honda mi familia, todos los ómnibus que tenían a Porto Alegre, que no me acuerdo cuántos eran que iban a Porto Alegre, a Honda y a TTL, porque la hinchada nacional llevó 25.000 uruguayos fueron. Fue un éxodo. Sí. Y bueno, fue con Gremio, ¿no? Nosotros, con Gremio. Con Inter de Porto Alegre. ¿Fue con Inter? Sí, con el Inter. Y esa noche, esa noche previa, viajaron todos los ómnibus de Honda y de TTL, los teníamos todos con pasajeros, fue una cosa impresionante, que creo que fueron hasta el estadio, porque en un hecho inusual creo que se los autorizó para no tener que hacer transbordo, parar en un lugar que paraban un montón de hombres. Poneme la imagen esa, déjamela un cachito ahí, donde están las letras. Ahora es una sede del Poder Judicial. Claro, de tribunales. Sí, exacto. Acá me dicen, buenas tardes, digan las cosas por su nombre. La Honda nunca salió de Plaza Libertad. Está en el barrio Ituzaingó. Salía de ahí, de ahí. No. La Plaza Libertad. Plaza de Cagancha. La Plaza Libertad está en el barrio de es otra. Plaza Cagancha. Mal llamada Plaza Libertad. Estamos hilando muy feo. La mala estatua es la paz, no la libertad. ¿No? Es una suma de errores ahí. Seguro. Bueno, donde no me la complique.